La palabra inmunidad va a derivar de la palabra latina immunitas, que esto significa protección, y esto viene desde la historia de los senadores romanos, ya que estos tenían protección ante guerras y otras cosas por su cargo, y esto dio a la actualidad el significado a la inmunidad como protección frente a las enfermedades, y esto va a constituir el sistema inmunitario. Este sistema inmune se va a definir como sistema de defensa y se va a dividir en una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. La inmunidad innata va a ser la primera línea de defensa y se va a dividir en barreras físicas como la mucosa y la piel, barreras químicas como el jugo gástrico, barreras mecánicas como la peristalsis, la tos y el estornudo y la microbiota intestinal. También se va a dividir en células fagocíticas, como son los neutrófilos, los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos B y T, y también en proteínas sanguíneas. Por otro lado, la inmunidad adaptativa va a ser la capacidad de distinguir diferentes sustancias y pues esto se va a conocer como especificidad. Y también vamos a encontrar linfocitos y anticuerpos. Esta inmunidad innata va a estar compuesta por diferentes tipos de células que nos van a ayudar como primera línea de defensa a atacar a ciertos antígenos cuando entren a nuestro cuerpo. Y uno de ellos van a ser los linfocitos T, que estos van a tener un rol muy importante que va a ser presentar a los antígenos. Y esto va a inducir a los linfocitos a una activación de la respuesta inmune. Va a tener dos propósitos importantes, uno de ellos va a ser la proliferación celular y el segundo va a ser la diferenciación a células efectoras. También vamos a encontrar células dendríticas, que estas van a ser responsables de la iniciación de la respuesta inmunitaria y van a funcionar como centinelas ante la presencia de un antígeno. Los monocitos son los leucocitos más grandes del sistema inmunitario. Podemos decir que por cada microlitro de sangre encontramos entre 200 y 600 monocitos. El núcleo de este monocito, como podemos lograr observar, tiene forma de lóbulo o riñón con una depresión. Este núcleo va a estar rodeado por una gran cantidad de citoplasma de tonalidad azulada o grisácea, con vacuolas de color blanco. Aproximadamente entre el 2 y el 10% de los glóbulos blancos que están en la sangre van a pertenecer a este grupo de células, o sea, a los monocitos. En la médula ósea van a nacer estos monocitos, así como las demás células del sistema inmunitario. En la sangre van a poder llegar a múltiples órganos y tejidos como son huesos, pulmones o el hígado. Van a permanecer cerca de un día en el torrente sanguíneo y luego van a acceder al tejido conectivo al atravesar el endotelio de los capilares. La tarea más importante que lleva a cabo los monocitos es fagocitar restos de células o microorganismos. Y como ya mencionamos antes, el fagocitar se refiere a comer restos de células o microorganismos que no son parte de nosotros. Ahora hablaremos sobre los eosinófilos. Los eosinófilos son granulocitos derivados de las mismas células progenitoras que los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos y los basófilos. La función principal de este eosinófilo va a ser la defensa contra infecciones parasitarias y la modulación de las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Los eosinófilos son especialmente importantes en la defensa contra infecciones parasitarias. Aunque son fagocíticas, estos eosinófilos van a ser menos eficientes que los neutrófilos para destruir lo que son bacterias intracelulares, ya que como mencionamos anteriormente, esta destruye principalmente parásitos. La producción de eosinófilos parece ser regulada por los linfocitos T, a través de la secreción de factores de crecimiento hematopoyéticos como son el factor estimulante de la colonia de granulocitos macrófagos, que sus siglas son GM-CSF, y la interleucina 3, que su abreviación es IL3, e interleucina 5, que su abreviación es IL5. Bueno, el factor estimulante de la colonia de granulocitos macrófagos y la interleucina 3 también aumentan la producción de otras células piloides, pero la IL5, o sea la interleucina 5, va a ser la que incrementa exclusivamente la producción de estos eosinófilos. Otra de las células que vamos a encontrar en nuestra inmunidad innata van a ser los macrófagos. Esos macrófagos se van a encargar de fagocitar
¿Qué quiere decir? De comerse a ciertos patógenos que van a entrar a nuestro cuerpo para poder degradarlos y guardar un poco de ese antígeno y poder recordarlo en una próxima infección. Estos, como decíamos, van a presentar antígenos y se van a dividir según tipo de macrófago, su ubicación y su función. Los macrófagos alveolares se van a encontrar en los alveolos pulmonares y estos se van a encargar de fagocitar las partículas pequeñas y células muertas que puedan entrar a nuestro sistema respiratorio. Las células de Kupffer van a estar ubicadas en el hígado y estas van a iniciar la respuesta inmune y remodelación del tejido hepático. La microglía se va a encargar del sistema nervioso y van a eliminar neuronas viejas o muertas para que pueda tener un buen funcionamiento. Y los macrófagos esplénicos van a estar en la zona marginal del vaso, de la pulpa roja y blanca, y estos se van a encargar de la eliminación de glóbulos rojos disfuncionales o viejos. Por otro lado, la función de los neutrófilos va a ser que van a ser leucocitos polimorfonucleares y estos se les van a considerar la primera línea de defensa. También van a ser una barrera natural, como anteriormente habíamos dicho. Estos se van a ser producidos en la médula ósea a partir de células madres mieloides y, como decíamos hace un momento, van a también fagocitar junto a los macrófagos. Y células dendríticas también, cabe agregar. Dentro de las células defensivas, los neutrófilos van a ser los primeros en llegar al tejido afectado. Mecanismos de reconocimiento en la respuesta inmunológica innata. Patrones moleculares asociados a patógenos, PAMP. Hay diversas moléculas comunes en muchos microorganismos patógenos. Estas son reconocidas por varios receptores de las células del organismo llamadas PAMP. Una PAMP es una estructura molecular con las siguientes características. A. No son expresadas por el huésped. B. Son compartidas por varios microorganismos que no siempre están relacionadas de manera filogenética. C. Son relativamente variables, con cambios estructurales poco frecuentes durante la evolución. D. Son moléculas asociadas a procesos necesarios para la supervivencia del microorganismo o mecanismo de patogenicidad. Patrones moleculares asociados a daño. DAMP. El reconocimiento que hacen los patrones moleculares permite detectar efectos nocivos que generan los agentes patógenos, y lo mismo que el daño tisular producido por agentes no microbianos. El sistema inmunológico está más interesado en reconocer alteraciones en la homeostasis que en distinguir lo propio y lo no propio. Se sustenta en la idea que el sistema inmunológico define daño como cualquier cosa que produzca estrés o daño tisular, lo cual permite que las células presentadoras de antígenos se activen por medio del reconocimiento de los PAMPs. Producto del estrés, daño tisular o presencia de patógenos, estas moléculas presentes en las células y los tejidos capaces de iniciar y perpetuar la respuesta inmunológica ante trauma, isquemia, cáncer y otras causas de daño en los tejidos en ausencia de infección por patógenos. Receptores de reconocimiento de patrones, PRR. El reconocimiento de los PAMPs o DAMP se realiza por receptores, al igual que sus ligandos se han conservado propios de las células de la inmunidad innata. Los receptores de conocimiento de patrones se agrupan en tres categorías. Los secretorios comprenden los surfactantes como el tipo A en el pulmón. Los endocitos incluyen los receptores para la manosa, galactosa y los receptores scavengers, los cuales detectan los PAMP y favorecen el proceso de internalización como fagocitosis. Los de señalización, por ejemplo los TLR, favorecen la eliminación del agente al inducir la producción de una serie de citocinas inflamatorias de acuerdo con su localización, citoplásmicos, membranales y séricos. Los PRR citoplásmicos son receptores tipo NOD o NLR que expresar receptores de inhibición que van a reconocer y nos van a dar lugar al complejo mayor de histocompatibilidad. En este caso va a ser clase 1 y en pocas palabras nos va a ayudar a reconocer lo propio de lo no propio. Esto va a generar un tipo respuesta de patrulla para poder reconocer el contacto con otras células. Y durante todas estas interacciones se van a producir un equilibrio entre las señales activadoras e inhibidoras que van a determinar una estrategia para atacar a este patógeno.
Los receptores tipo TOL son la primera familia de receptores de reconocimiento de patrones. La manera en que se unen a patrones moleculares asociados a patógenos activan células y el grupo extenso y variado de respuestas inmunitarias innatas que inducen. Sus proteínas relacionadas y están involucradas en la activación de respuestas inmunitarias innatas en vertebrados. Los TLR son glucoproteínas tipo 1, son un conjunto de receptores transmembranales en la membrana extracelular reconociendo patrones moleculares asociados a patógenos, donde se produce el contacto y reconocimiento del patógeno y compartimiento intracelular, la cual generará una serie de señales activadoras de la respuesta inmunológica, de acuerdo con su localización en la membrana extracelular. Se encuentran los receptores TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 y TLR10. Dentro de las vesículas intercelulares se encuentran TLR3, la TLR7, TLR8 y la TLR9. Los receptores tipo TOL expresan sobre todo en las células dendríticas, los macrófagos, células cebadas, monocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos y células de natural killer. Los receptores de tipo TOL representan una conexión entre la respuesta inmunológica innata y adaptativa. En la activación de las células presentadoras de antígeno, esas van a incrementar su expresión. Entre los receptores tipo TOL vamos a tener 10 subclasificaciones. Entre esas vamos a tener a los TLR1, donde aquí vamos a tener a sus ligandos, que se van a encontrar los triacil-lipopéptidos y factores solubles. En su origen de ligando vamos a encontrarnos con las bacterias y las micobacterias. Entre el TLR2, sus ligandos, vamos a tener las lipoproteínas, a los peptidoglicanos, glicolípidos y porinas. Y sus orígenes de ligando vamos a encontrar a las bacterias gram positivas, micobacterias y fungi, como por ejemplo Trypanosoma cruzi. En el TLR3 nos vamos a encontrar con los ARN de doble cadena y sus orígenes de ligando serían entre los virus. En el TLR4 vamos a encontrar a los lipopolisacáridos, taxol y fibrinógeno, y estos van a tener como su origen de ligando a plantas, a bacterias gram negativas, virus de tumor mamario, entre otras. Para los TLR5 vamos a tener a las flagelinas y en su origen de ligando a las bacterias.